¿Quién dijo que necesitas 20 años de experiencia para que un cliente confíe en ti? Somos 3 socios de 23 años y hoy ponemos nuestro estudio al desnudo. Te vamos a revelar el flujo de trabajo exacto que usamos para ganar proyectos desde cero. Desde el boceto inicial en papel hasta cómo utilizamos una maqueta física para dominar el espacio. Lo primero que veremos será cómo llegamos a este proyecto, el caos al que nos estábamos enfrentando y al final, la herramienta que en 2026 consideramos la más poderosa para crear proyectos ejecutivos impecables. Si quieres construir tu carrera sin esperar décadas, puede que este video te interese. Bueno, el primer acercamiento con el cliente fue bastante sencillo, fue a través de una amiga de nosotros. Cabe destacar, quiero decirte en este momento que nosotros somos arquitectos casi recién egresados. Mis dos socios, tanto Daniel como Ronaldo, ya salieron de la carrera hace unos meses y yo estoy haciendo actualmente una tesis para poder salir en diciembre de 2026. Entonces, este video y todo el proceso que estamos haciendo en Firo Studio, estás viendo el proceso de un despacho arquitectónico desde cero. Empezamos hace algunos meses como despacho real, viendo todas las posibilidades que podemos tener como arquitectos, y yo creo que poder ver el proceso de un despacho puede ser muy interesante y te puede servir mucho si tú quieres abrir tu propio despacho arquitectónico. Entonces, ¿cómo empezamos este proyecto? Empezamos a hablar con el cliente, fuimos a una reunión presencial a su casa y lo primero que hicimos fue hablar con el cliente, quiénes somos. También empezamos a hablar con qué otros proyectos hemos trabajado. Siempre tener claro que el cliente pueda entender el lenguaje, ¿no? Nosotros en la carrera te enseñan mucho el lenguaje arquitectónico, ¿no? Y eso está increíble. El lenguaje arquitectónico nos ayuda muchísimo para hablarnos entre nosotros, pero cuando tú llegas con un cliente, y eso muy poca gente te lo dice, tú tienes que hablar con un lenguaje claro que él pueda entender. En vez de decir una losa de tal, pues si no entiende mucho de construcción, puede decir, mira, el techo lo vamos a hacer de este material, de este otro, siempre con un lenguaje claro para que desde el inicio él tenga confianza en ti y pueda entender todo su proyecto. Entonces llegamos ese día y bueno, hablamos un poco, intentando romper el hielo tal, y después subimos a planta alta, que es la casa. Aquí estás viendo una imagen de lo que es la casa, la fachada. Es una casa de 4 metros de frente por 20 de fondo. Lo que nos encontramos prácticamente es una tira muy sencilla, algo así. Perdón, mi dibujo, yo nunca he sido bueno dibujando como tal. Por aquí hay un cancel, justo esta es planta baja. Aquí hay un portón, o cancel, perdón, un portón, creo que llegaría hasta acá. Y esta es la puerta, ¿no? La puerta de ingreso. Ellos lo que querían, el cliente, es una casa muy peculiar, porque cuando tú llegas a una casa de 4 metros de frente, pues es una casa pequeña, ¿no? Pero cuando entramos, vimos que es una casa donde la altura, Dani, creo que era una altura y media, ¿no? Casi. Sí. ¿Como cuánto tendríamos de...? 3,5. Tendríamos como unos 3,5 de alto, de piso a techo. Entonces es una casa bastante alta cuando ingresas, ¿no? Bueno, tenemos la zona de la cochera. Aquí creo que había un muro. Aquí tenemos, creo que era una pequeña sala. Aquí tenían la cocina de este lado. Y bueno, aquí tenían recámara, tal. Y luego, bueno, aquí tenían, sí, cocina. También un sofá. Aquí tenían un sofá y luego ya tenían aquí las escaleras para subir, ¿no? Por aquí entrábamos, ¿vale? Entonces era una casa aquí, bueno, acá abajo teníamos recámaras, tal, un baño por acá. Y lo que nos percatamos también es que tenían grandes columnas. Creo que había una columna por aquí y otra por acá. ¿Qué nos decía esto? Que era una casa como muy reforzada, ¿no, Dani? Demasiado. Era una casa súper reforzada. ¿De cuándo teníamos los pilares? De 30 por 30. Teníamos unos pilares de 30 por 30 que se notaban, obviamente cuando entras se nota los bultos de estos pilares, o sea, era una casa bastante reforzada. Y cuando vamos a planta alta nos encontramos con otra cosa bastante peculiar, ¿no? Recuerda, no me acordaba que las escaleras llegaban hasta acá. Y aquí, bueno, aquí sube, ¿no? Esta misma escalera subiría por este lado. Aquí tenemos un muro. A ver, aquí había una puerta que nos llevaba a una recámara. Aquí le pongo una recámara, ¿no? Ahí. Entonces, cuando pasamos para acá, aquí nos encontramos... por aquí. Nos encontramos que aquí había un baño, también con un pilar enorme en esta parte. Es difícil explicar y dibujar, güey.
No mames. Ahora entiendo a mis profes. Bueno, yo me dormí en las clases. Por eso no dibujo bien. Bueno, aquí tenemos un baño, regadera, toilet y lavabo, ¿no? Y aquí tenemos otra recámara. Que ojo aquí, esto es bastante peculiar. Porque tenemos aquí esto es un pasillo completo, lo cual cuando nosotros vimos el acabado que tenía se nos hizo bastante padre y ellos no estaban conscientes de eso, que era como un acabado pues prácticamente bloque aparente. Estaba puesto, yo creo que para tenerlo como material aparente porque estaba muy bien hecho, ¿no? La colocación del bloque. Parecía hasta pulido como tenían el enjarre de los pilares, ¿no? Perdón, de los castillos. Se veían bastante padre. Y aquí, señores y señoras, teníamos una ventana que daba directo al patio que tenía en ese momento, que es planta alta, era un patio, simplemente. ¿Qué había en este patio? Este patio tenía una puerta en esta parte, que es donde nosotros vamos a intervenir, ¿no? ¿Qué tenían aquí? Tenían un domo en esta parte y tenían otro domo en esta otra parte, ¿sí? Y aquí tenían sentado, creo que tenían una plancha de concreto donde sentaban el tinaco, ¿no? Teníamos una plancha de concreto aquí de 10 centímetros y tenían el tinaco aquí, ¿sí? Entonces, este proyecto no nada más es de distribución, cambiar la distribución, poner 2, 3 muros, sino que teníamos que cambiar también, o prácticamente cambiar de lugar y mejorar la distribución de las instalaciones hidrosanitarias, ¿no? Entonces, ahí en el siguiente momento, Daniel les va a explicar cómo hicimos esa distribución, ¿no? No solamente te va a mostrar los planos, sino que te va a explicar cómo lo hicimos. Y teníamos también el calentador, ¿sí, verdad? Tenemos aquí el calentador. No, el tanque de gas. Ah, el tanque de gas, perdón. El calentador está arriba. Está arriba. Tenemos aquí el tanque de gas. Voy a hacerlo un poquito más grande. Esto. Así, esto llegaba hasta acá, ¿sí? Y esto llegaba aquí. ¿Qué había en esta parte? Es lo que ellos tenían como balcón, ¿sí? Que no era balcón, simplemente tenían, como ves en la imagen, tenían 2 muros acá y creo que tenían como un balcón, un barandal de hierro, ¿no? Con una forma muy extraña, como de tipo pirámides, creo que era de concreto, ¿no? Que eso lo vamos a quitar posteriormente. Esto es con lo que nosotros nos encontramos. Aquí hay unas fotos y arriba de esto pues había un tejabán, creo que había. No había escaleras para subir a lo que era la azotea donde estaba el otro tinaco, el calentador solar. Entonces, por esta parte, creo que lo grabé, Creo que Daniel y Rona se subieron por aquí y vieron todas las instalaciones que había aquí arriba. Entonces, esto es prácticamente lo que nosotros nos encontramos. Ahora, muy importante cuando vayas a ver la obra de cómo está hecho, no solamente te fijes en los espacios. Ok, bueno, podemos cambiar esto aquí, vamos a poner aquí otro muro. A ver, tienes que tener por lo menos un criterio estructural, que para eso Ronaldo y Daniel son muy buenos en todo el tema estructural, más que yo. Entonces se percataron de cosas que ni el cliente sabía que tenía, ¿no? Creo que aquí había un castillo y aquí había otro, ¿no? Aquí había un castillo y otro castillo. Y de castillo a castillo creo que teníamos casi como 5 metros, como 4.90. Teníamos aquí como 4.90 de castillo a castillo. A ver, ¿qué pasa cuando hay un castillo de castillo a castillo? La normativa que nos dice que tiene que ser menor a 3, ¿no? O algo así era. Y en este caso teníamos una distancia de castillo a castillo de casi 5 metros. Entonces, todos estos detalles se los teníamos que mostrar al cliente. Y creo que cuando se dio cuenta de cómo estaba su estructura y cómo la íbamos a resolver más o menos con un criterio de nosotros, se empezó a quedar un poco más a gusto con nuestro trabajo desde el primer momento. En ese momento me llevó una libreta y ahí me estaban diciendo las dimensiones mientras estábamos resolviendo la estructura, qué es lo que pasaba con esta estructura, ¿no? Posteriormente, con nuestro ingeniero estructural, en el despacho de arquitectura, que es un despacho también, ellos nos ayudaron muchísimo más en resolver cómo íbamos a hacer esto, ¿no? Y bueno, ya pasamos con un poquito la distribución de lo que nos encontramos y ahora vamos a pasar a la distribución de cómo resolvimos este proyecto. Bueno, pero antes de diseñar, ¿qué es lo que quería el cliente? El cliente nos hizo énfasis de que quería una sala para convivir más con su familia, una sala donde no se sintiera como la sala normal de su casa, sino un lugar donde él quisiera pasar el mayor tiempo posible. Para empezar, ¿qué nos pidió? Una zona de servicios.
La zona de servicios que nos pidió es para reubicar la lavadora y el lavadero, ya que actualmente existen atrás de la cocina que tienen y es un poco molesto escuchar la lavadora a todo lo que da. ¿Qué más era lo que necesitaba? Un Start TV. Fue donde más le metimos diseño, ya que fue lo que más le gustó. El Start TV contaba con su mueble para TV, un sofá y lo que más le gustó, una pequeña cantina. También nos dijo que quería una mini terraza, que aprovechamos el balcón que ya teníamos existente de unos 2 metros y ahí fue donde planteamos la terraza. Eso fue lo único que nos pidió el cliente, mas sin embargo nosotros le colocamos lo que era la azotea nueva, donde existen ya los tendederos y ahí prácticamente puedes hacer cualquier tipo de evento, ya que está demasiado grande. Bueno, y en la parte de cómo resolvimos este proyecto en lo particular, pues nos adaptamos a lo que ya teníamos. En este caso, como en el boceto que ya nos mostró Beto, pues teníamos estas dimensiones. Sí, obviamente no está escalado, pero ya escalándolo ya teníamos más metros, que si acá teníamos una distancia de 3 metros con 4, al igual que aquí teníamos 4.90 y así, etcétera, etcétera. Siempre nos guiamos en lo ya existente. Si en este caso aquí teníamos nuestro muro ya existente, al siguiente castillo, que era este, que estaba a los 3 metros, podíamos utilizarlo para crear otro eje. Y en este caso fue así. Creamos este que según el plano lo teníamos en el eje 5. En el eje 5. No te vayas todavía, espérate que voy a hacer una pequeña intervención. Nosotros estamos empezando en todo este mundo de YouTube y quiero decirte que por primera vez tenemos un sponsor que es Render a House, una inteligencia artificial para arquitectura. Sabemos que la IA ahora está en crecimiento total y la verdad esta IA nos encanta. Puedes poner dónde se encuentra tu proyecto en un mapa para que la IA pueda ambientar todo el proyecto en donde está ubicada. Es una barbaridad. Puedes cambiar materiales poniendo la foto del material, cambiando el material de uno a otro muy rápido, solamente poniendo el material en ese tipo de chat que tenemos ahí. Te dejo el link aquí abajo con un código del 30% de descuento. Si tú eres arquitecto o estás empezando en el mundo de la arquitectura, del diseño de interiores, esta IA te va a encantar. Así que te la dejo aquí abajo en la descripción. Era el muro existente y el otro castillo que estaba a 3 metros de distancia, aquí más o menos, y acá al otro. Creamos el siguiente eje que era el eje 4. Eje 4, eje 4. Y el siguiente eje que se creó a los 4.75, que es donde estaba la inconformidad que vimos nosotros del castillo que estaba demasiado lejos, era el eje 3. Eje 3 y eje 3. Obviamente ya en los planos estructurales va a existir unas cotas donde vamos a incluir otro castillo a medias, porque no puede quedar a esa distancia. Pero a lo que voy es que en base a esos 5, 4 y 3 del número de los ejes, creamos lo que fue la nueva ampliación. En este caso, entre el eje 4 y el eje 5, creamos lo que fueron las escaleras de servicio, las que nos iban a llevar a la zona de servicios, a la zona de lavado, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos de base 1.20 de dimensión de escaleras y la fuimos creando aquí en esta forma. Y del eje 4 al eje 3 fue donde pusimos el Start TV que pedía el cliente. Aprovechamos este pasillo que teníamos, un pasillo de servicio, para no interrumpir la monotonía que teníamos del pasillo de circulación. ¿A qué me refiero? Que si teníamos este pasillo, hasta si seguías derecho, salías a lo que era la terraza. En este caso, pusimos otro muro divisorio en el eje 3, pero ahí fue donde incluimos una gran puerta que era más o menos de 2.50 de ancho y de altura de piso a techo. El Start TV, pusimos aquí la tele, unas plantas aquí y el sofá lo colocamos de esta parte. ¿Por qué lo colocamos así? Porque básicamente era lo que a nosotros nos encantaba y era más práctico, ya que así no interrumpía la circulación que nosotros teníamos acá. Y aquí teníamos ya lo que es el Start TV, podías ver quién entraba y quién salía por la puerta principal
y podías estar viendo a esta distancia una vista muy buena, que era a un cerro que tiene al lado Tuxpan. Y en este caso, el otro espacio que nos sobró, aquí lo utilizamos para hacer un minibar, que aquí están unas imágenes de cómo está el minibar. Y justamente saliendo teníamos un brasero para, pues, no sé, un tipo carnitas o asar lo que quieras. Bueno, ya teniendo esto, voy a remarcar un poco más los muros, que era esto. Aquí y listo. Con azul voy a remarcar lo que era la puerta y una ventana que existe aquí. Una puerta y la puerta. Y con rojo voy a remarcar una cosa que nosotros notamos a la hora de hacer levantamiento, ya que existentemente teníamos lo que era el tinaco y el gas estacionario. Pero justamente aquí, en esta parte, teníamos lo que era una bajada de agua pluvial. ¿Cómo lo resolvimos para utilizar esa bajada de agua pluvial y utilizarlo en la nueva azotea que íbamos a tener? Pues básicamente respetamos esa bajada de agua pluvial que la teníamos aquí. Lo vamos a recubrir ese mismo tubo porque estaba dentro de la losa, no estaba empotrada en el muro, estaba dentro de la losa, y lo vamos a subir hasta arriba, pero obviamente poniéndole un recubrimiento a nuestro tubo, en este caso aquí, para que no se viera como si fuera el tubo expuesto. Anexando a eso, el cliente también necesitaba una zona de servicio. Bueno, y justamente subiendo las escaleras que ya habíamos propuesto, un recorrido así, teníamos el acceso principal a servicios. No le colocamos ninguna puerta ni nada porque pues no se necesitaba. Vimos en esta parte los servicios lo hicimos de una medida de 280, que era lo suficiente y necesario. Con los servicios ya hicimos otro eje, que fue el eje 7. ¿Y cómo fue el que resolvimos los servicios? Pues básicamente hicimos lo mismo. Colocamos un muro, después una ventana y unas puertas. Acuérdense que el azul es ventana y puerta. Y hacia acá teníamos otra zona. Obviamente donde tenemos nuestra escalera pues es una doble altura. Aquí lo vamos a remarcar como una doble altura. Y listo. Aquí fue donde colocamos lo que esencialmente el cliente quería. Él solamente quería un lavadero y una lavadora. La lavadora dijo que la podíamos utilizar con agua fría, que a él no le gustaba lavar su ropa con agua caliente. Entonces fue que colocamos nuestro lavadero en esta parte y la lavadora justamente al lado. A la hora de tú estar lavando tu ropa en el lavadero, aquí justamente tienes en el closet de blanco pues todo lo necesario. Detergente, jabón, blanqueador, etcétera, etcétera. Entonces no hay tanto que preocuparse. Esta puerta justamente se creó porque como ya era la losa existente de la parte alta, necesitábamos reubicar las instalaciones. En esta losa, como ya lo explicó Beto, teníamos lo que era el calentador solar y un tinaco de 500 litros. Entonces teníamos que reubicar el tinaco que teníamos en segunda planta hacia arriba, que era el de 1000 litros. Entonces lo reubicamos de esta forma. Aquí colocamos lo que fue nuestro calentador solar y acá nuestro gas estacionario. Y justamente aquí, y dirás, ¿por qué ahí? ¿Por qué ahí colocaste el tinaco de 1000 litros? Porque justamente ese tinaco de 1000 litros, ahí abajo existía la columna de 30 por 30, que fue lo que nos recomendó el estructurista que lo sentáramos ahí, ya que como es una carga puntual, el tinaco de 1000 litros, pues básicamente lo iba a estar cargando solamente la columna. Entonces fue ahí donde lo reubicamos nuestro tinaco. El tinaco aquí lo colocamos, el gas estacionario y nuestro calentador solar. Y en esta parte justamente que si lo emponamos aquí, ahí tenemos las escaleras,
Continuamos. Tenemos un muro y muros medios. Para el muro medio lo voy a hacer con lápiz. Muros medios eran de altura de 1.50 y 1.50. ¿Por qué no lo hicimos de la altura completa, de la altura normal, que es 2.70 a 3 metros? Porque queríamos hacer un juego de volúmenes con la fachada, que más adelante lo vamos a ver en un render. Entonces estos muros sí eran de altura normal, para que aquí en este espacio nos diera una altura de 2.70, y acá pues ya jugamos con los muros a esa media altura, porque aquí era la zona donde el cliente va a tender y su ropa, ya que él nos dijo que a él no le gustaba la secadora, entonces prefería utilizar los mismos métodos de siempre, tendederos para tender su ropa, donde utilizamos tendederos especiales que van empotrados en la pared. Tienen cables de acero, que esos cables de acero van juntos, son como 4 cables de acero por tendedero y van pegados a la pared a los lados, y eso que nos permite tener más espacio a la hora de que ya se destendió la ropa, los puedes doblar y cerrar y ya prácticamente tienes toda tu azotea para colocar o hacer lo que tú quieras. En parte de la volumetría, antes de irnos a los planos, me gustaría explicarte cómo la resolvimos en una maqueta. Bueno, para empezar teníamos la planta baja, que aquí prácticamente no metimos nada de diseño, ya que el cliente quería tal cual como está actualmente. Tenemos la siguiente parte de la volumetría, que aquí tampoco intervenimos, ya que era lo que era la recámara, el baño y la otra recámara existentes. Aquí fue donde intervenimos nosotros. Si te fijas, colocamos 2 espacios que ya te había comentado en qué ejes están ubicados, y aquí es el Start TV donde nosotros intervenimos. Aquí va la puerta de 2,50 metros a altura de piso a techo, la puerta, y aquí va el sofá y el Start TV y la cantina. Y aquí tenemos las escaleras. Las escaleras las ubicamos de esta manera. Colocamos aquí y listo. Imagínate que tú eres el lápiz, vas caminando, vas a ir a servicios, pues subes las escaleras y llegas a servicios. O continúas al Start TV, donde vas a convivir con toda tu familia. Y después venía la otra parte donde también intervenimos, que fue servicios. Ya que subiste las escaleras, pues básicamente subiste y llegaste a servicios. Que servicios aquí lo tienes. Aquí tienes tu lavadora, tu lavadero y el closet de blancos. Y para acá tienes la puerta para salir a toda esta zona que ya te comenté que era la zona de instalaciones. O te vas para esta otra parte donde es la azotea actualmente, y aquí tienes los tendederos que ya te comenté, y prácticamente tienes muchos espacios, no me acuerdo cuántos metros cuadrados son, ahorita lo vemos en la computadora, de espacio libre. Y por último, pues el techo, ahora sí la azotea de todo el proyecto, donde el cliente, como ya tenía 2 tinacos, el tinaco más pequeño, que era de 450 litros a 500, no recuerdo, va a ir colocado aquí, en esta parte. En este pequeño nicho, lo que creamos fue el tinaco, que lo vamos a sentar aquí. Obviamente esto se nos pasó, pero esto no es losa. Es un domo que está completamente colocado. Todavía vamos a ver con el cliente si lo hacemos de un vinílico o de cristal. Bueno, y esto es todo en parte de la maqueta. Ahora vamos a ver los planos en digital. En este caso fueron 2 juegos de planos que lo vamos a enfocar un poco más grande. En primera parte teníamos la planta ya existente, que como ya te comentamos, pues básicamente eran todas estas las medidas. Acá en este lado tenemos la planta de propuesta, arquitectónica propuesta. Si te fijas, desde la interpretación de los planos tenemos que llevar un control. Si te fijas, en planta de estado actual tenemos los muros achurados en color negro, más sin embargo nos vamos a la planta arquitectónica propuesta. Aquí tenemos lo que es los muros, inclusive el mobiliario ya existente en un achurado en color gris. Si te fijas, el mobiliario que nosotros proponemos está en color negro, y el color gris es lo que ya existe. Desde ahí nos estamos dando la noción de nosotros poder trabajar más rápido
ya que nos permite ver, en este caso, qué muros ya existen y qué muros no existen. Y bueno, así fue como lo resolvimos, las escaleras de esta manera para ir a servicios, el Start TV, como ya te comentamos, y en zona de servicios también, 280 teníamos para resolver, donde tenemos lavadora y el lavadero, perdón, el closet de blancos, las azoteas. Y justamente aquí tenemos la bajada que ya te había comentado, la bajada de agua pluvial. Y el plano de acabados acá también. Algunas medidas de las puertas que vamos a utilizar. Que aquí está la puerta que te comentaba de 250 por 260 de altura. Y la ventana que vamos a utilizar, solamente utilizamos una ventana en lo que es servicios. En una sección, pues utilizamos el mismo principio que en la planta baja. Te fijas, lo achurado en gris es lo ya existente y lo que tiene achurado en color negro es lo que nosotros estamos proponiendo. En una sección, estamos viendo esto, que tenemos diferentes niveles. En el terraza tenemos un nivel de 330, en el Start TV de 340 y en la escalera otra vez volvemos a 330 para que así no entre ningún tipo de aguas o cosas así cuando llueva. Subiendo tenemos servicios, ya cambia el nivel que es 625 y tenemos una altura de 255 en servicios. Acá tenemos cómo lo resolvimos en sección, lo que es el agua sanitaria e hidráulica, etcétera, etcétera. Acá tenemos básicamente el otra sección. Nos dicen algunos detalles de puertas, detalles de medidas, etcétera, etcétera. En principio, en arquitectónico, en una vista 3D, pues se ve así. Bueno, sin cortar esta parte, se vería de esta manera. Así se vería la volumetría en 3D. Ahora vamos a ver lo que son los planos de instalaciones. En principio, pues ya nosotros nos basamos un poquito más en las instalaciones eléctricas, acompañándonos de un ingeniero eléctrico, obviamente, y pues diseñamos todo esto. Que para nosotros lo que nos especifica es la altura de la chalupa y con qué interruptor prende. Y obviamente para tener más precisión en los proyectos, pues necesitamos hacer lo que son isométricos. En este caso aquí tenemos un isométrico eléctrico donde nos especifica lo que son la luminaria, las cajas de instalación, las chalupas, inclusive todo esto es cuantificable. Entonces aquí me dice cuánta manguera vamos a utilizar, que son 40 metros, .78, y pues básicamente es mucho más rápido. Acá en el isométrico sanitario, porque nosotros lo dividimos en sanitario e hidráulico, para que no sea tanto rollo y no nos estemos especificando uno y uno. El sanitario, pues básicamente colocamos aquí lo que fue la salida del agua de la lavadora y la salida del lavadero. En hidráulica, pues que como ya te había comentado, este tinaco solamente solventa lo que es el lavadero y la lavadora. Y este otro tinaco solventa ya toda la instalación de agua de la casa. Y utilizamos una manguera que se llama Gaspex. Ya aquí ya no estamos utilizando lo que es la instalación de cobre ni de otro tipo. Y siempre utilizamos también nosotros lo que es el tubo plus. Y pues sería todo. Estos dos planos son los que nos piden en obras públicas, más la memoria de cálculo. Siguiendo estos métodos, mira, si te fijas ya me dice cuántos metros de PVC voy a necesitar, qué codos estoy utilizando. Nosotros utilizamos Revit para todo esto. Bueno, espero que te haya gustado este video. Hasta aquí le vamos a dejar. Si quieres cotizar tu proyecto, si quieres también que nosotros hagamos tus planos de permisos para un proyecto en el que tú estás trabajando, nosotros tenemos servicios de todo tipo, no solamente de planos de diseño, sino también de renderizado hiperrealista, recorridos virtuales, uso de inteligencia artificial. Todos nuestros servicios están aquí abajo en nuestro Instagram. También nos puedes mandar mensaje a través de nuestra web. En la descripción también te voy a poner el link de la IA que nosotros utilizamos, que es increíble, Render a House para arquitectura, renderizado. Y en la descripción también te dejo nuestra web, firostudio.com, para que puedas ver todos nuestros cursos, todos nuestros workshops y también puedas cotizar tu proyecto con nosotros. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.